Siguiendo la bicicleta, detrás de la bicicleta. Hola, muy buenas noches, profesora. A continuación vamos a exponer sobre el comercio internacional de Colombia en el siglo XX por Andrés Felipe Leal García, la Universidad de Cundinamarca. Entonces, en la introducción, profe, podemos encontrar que el comercio exterior colombiano durante el siglo XX puede caracterizarse como apenas adecuado para el desarrollo del país. Esto porque la dinámica exportadora se debilitó y pues al quedar demasiado dependiente del café hasta entrar a los años 70 del siglo XX y pues más precisamente en las políticas públicas que no incentivaron a que los empresarios se aventuraran en el mercado internacional, en el cual les fue relativamente bien pues cuando cambiaron las motivaciones y se adentraron en este nicho del mercado. El comercio del país atravesó tres grandes fases. En la economía colombiana, pues podemos percatar de que es pequeña en términos internacionales y pues moderadamente abierta. Por ello, sus relaciones con el resto del mundo han sido de la mayor importancia para definir sus rasgos estructurales y su dinámica. En Colombia sabemos que se presenta la reducción gradual de los aranceles a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, donde esto hace que incentive las importaciones que desataron presiones hacia la devaluación del peso, que es otro de los factores subyacentes que determinan el comportamiento de largo plazo de la tasa de cambio. De 1905 a 1937 podemos encontrar la Gran Depresión, en donde para Colombia era una época pues dorada de fuerte expansión a pesar de la Gran Depresión, donde los volúmenes del café colombiano mantuvieron su crecimiento por unos años después de la crisis mundial. Otra caída y estabilidad por prácticamente 50 años, que es como ese estancamiento de una monoexportación. Entonces, ¿qué es una monoexportación? Es un concepto que se utiliza en el ámbito económico para hablar de la situación en la que un país solo tiene en su mercado de exportaciones dos o tres bienes. O también en ocasiones los países que suelen utilizar este sistema de producción son aquellos que atraen una mayor cantidad de personas a vivir en él. Ya volviendo a la Gran Depresión, básicamente también fue Colombia gran afectado por el razonamiento de divisas. Y finalmente, dos décadas de diversificación y expansión moderada entre 1987 y el 2007, en donde Colombia se juega un papel muy importante en las actividades mineras y el petróleo. En los años 1937 a 1987 podemos encontrar el estancamiento monoexportación y racionamiento de divisas, en donde la primera mitad del siglo estuvo dominada por las exportaciones cafeteras que tuvieron un comportamiento notable en los inicios del siglo, pero que se vieron afectadas por las restricciones a los mercados europeos de la Segunda Guerra Mundial. Esto durante la mitad del siglo, pues varias bonanzas cafeteras no alcanzaron a impedir la decadencia de la participación colombiana en el mercado mundial y pues esto hace que se estanquen los ingresos del país por ese mismo concepto. Básicamente, su fin fue en 1987-88, donde se terminó por estancar el ingreso real provisto por el café para Colombia, donde en los mercados que aumentó la participación de países con salarios inferiores a los colombianos como los africanos y los vietnamitas. En los años 1987 al 2007 podemos encontrar dos décadas de diversificación y expansión moderada, donde en estos años es notoria la diversificación de exportaciones después de 1987, cuando se introdujeron incentivos que dirigieron una mayor parte de las actividades productivas hacia el exterior y que terminaron por reducir la participación del café al 6% de las exportaciones en el año 2007, cuando en 1989 constituyeron un 80% del total. En estos años, profe, hay que rescatar que lo más notable del cambio reciente en la estructura de las importaciones, exportaciones colombianas fue como esa creciente importación a la minería, o sea, al carbón, al níquel y al oro. Y pues del petróleo que ya alcanzaron en el 2007
cerca de un 42 a un 47%. Esto hace que en algunos pues, economistas han llamado la maldición de los recursos naturales, que es cuando las rentas mineras van sofocando los bienes pues, trazables que tiene Colombia en general. Y al revaluar la tasa de cambio en la economía, pues esta es muy diversificada y el gobierno ahorra las rentas que percibe, pues así neutraliza las fuerzas que conducen a fortalecer la moneda nacional. A comienzos del siglo XX, que es entre 1904 a 1909, encontramos un punto muy importante que es el arancel externo, donde a comienzos de este siglo, del siglo XX, existía un arancel externo muy elevado que, más que proteger las actividades domésticas, tenía como razón de ser la generación de los ingresos para el Estado, y en vista de que no podía recurrir ni a la tributación directa ni a los impuestos al consumo interno. Ya en los años 1930 de 1965 podemos encontrar tres ítems muy importantes, los cuales son la apertura económica, en donde a medida como la suma de las exportaciones e importaciones también pues se refleja una soledad en esta apertura económica y de allí se desata un continuo proceso pues de apertura. En las exportaciones encontramos las diferentes dinámicas de las exportaciones pues en Colombia, las cuales no son muy intensas y alcanzan el 10% del PIB, Producto Interno Bruto, hacia los años 20. Y solamente al final del siglo abarcan el 20% del producto. Y por último, el comercio exterior, donde el régimen del comercio exterior colombiano se puede caracterizar como altamente represivo entre 1930 y los años 80, donde los altos aranceles son incentivos para que los productores dirijan sus actividades pues, al lucrativo del mercado interno. En los años 1939 podemos encontrar las exportaciones cafeteras, donde la primera mitad del siglo estuvo dominada por las exportaciones cafeteras aquí en Colombia, que tuvieron un comportamiento notable en los inicios del siglo, pero que se vieron afectadas por las restricciones a los mercados europeos durante la Segunda Guerra Mundial, como ya lo habíamos dicho anteriormente. También durante la segunda mitad del siglo, pues varias bonanzas cafeteras no alcanzaron a pedir pues esta decadencia. A continuación, en el año 1959 podemos encontrar las devoluciones, donde en este punto se evidencia la devaluación gradual del peso, los descuentos tributarios a las exportaciones y a la libre importación de insumos, de esos insumos destinados a la exportación hasta 1968. Ya en 1968 encontramos la exportación, donde en ese año es notoria la diversificación de las exportaciones, ya que se introdujeron incentivos que generaron una mayor parte de las actividades productivas hacia el exterior y que redujeron la participación del café del 6% en las exportaciones del 2007. Podemos encontrar un punto muy importante en el comercio exterior y el cual es el Pacto Andino. El Pacto Andino en Colombia comenzó a salir de su como en su autarquía con la formación del Pacto Andino en los años 70, lo cual abrió las fronteras con Venezuela, Perú, Ecuador y más lejanamente con Chile y Bolivia. A la corriente de bienes y capital de Colombia, Chile se retiró tempranamente del acuerdo al jugársela por una apertura total frente al mundo, con un arancel del 11%, algo que era incompatible en las normas de apertura progresiva. En los años 1989 podemos encontrar el fin del convenio, el cual pues se encuentra el fin del pacto en 1989, donde terminó estancado el ingreso real provisto por el café para Colombia, aumentando la participación del país con salarios inferiores a los colombianos como los africanos y los vietnamitas. Y por último, cabe resaltar que en los tratados de libre comercio, en la negociación, pues de un tratado de libre comercio, también conocido como el TLC, con Estados Unidos se inicia en 2003 y a la cual se opusieron en especial los sectores agrarios, donde todavía estaban protegidos estos regímenes. El TLC debía entrar en vigencia antes del vencimiento de esa fecha que se ha venido renovando sistemáticamente, pero transcurrió en el año 2009, donde en ese año se ve difícil su aprobación con un ingreso eh,
pues casi pareció al norteamericano, donde prima una mayoría democrática que fue elegida por un electorado enemigo del libre comercio. Muchísimas gracias, profe. Esta fue la presentación del comercio internacional de Colombia en el siglo XX.